Les agradecía en nombre del Interamérica Instituto para la Democracia el hecho de que nos acompañen en esta presentación. En el prólogo al libro que estamos presentando hoy, Ricardo López Murphy dice que hoy en América Latina se encuentran dos tipologías de regímenes políticos. Uno que es el de la democracia representativa y la otra que él dice que es la que está formada por los países que llamamos el socialismo del siglo XXI. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y posiblemente Argentina entre dentro de ese esquema dentro de poco. Y cuando habla de eso, él define lo que son los gobiernos populistas. Y cuando yo me refiero a gobiernos populistas no lo hago en tono peyorativo, sino me refiero a la forma en que ellos mismos se describen a sí mismos. Y lo que me interesa cuando hablo de regímenes populistas es ver cuál es el paradigma y cuáles son los caracteres que los regímenes populistas tienen, especialmente en América Latina. Y creo que el carácter más importante que tienen estos regímenes son que en lugar de trabajar entendiendo la política como consenso, la entienden como confrontación. Si todos estos regímenes parten de que la política es una confrontación y en consecuencia lo primero que hacen es elegir el enemigo y armar el opositor contra el cual trabajan. Esa es la característica más importante que tienen estos gobiernos. Para tener esa confrontación, uno de los elementos importantes es lo que yo llamo la narración. Es decir, el hecho de tener un discurso que identifique al otro y que identifique a sí mismo y que además legitime el ejercicio de poder por este tipo de políticas. Un talentosísimo escritor, Taleb, define en su libro El Cisne Negro, describe lo que él llama la falencia narrativa. Y la falacia narrativa es solamente la habilidad que tienen algunas personas de enhebrar o de conectar puntos que no tienen nada que ver entre sí para dar una sensación de realidad con una narración que no tiene efectivamente nada de realidad. Y esto es lo que está ocurriendo en América Latina. Tenemos una narración, un cuento, algo que significa que se da básicamente en dos líneas distintas. Por un lado la información, cómo la deforman, cómo la presentan, pero por el otro lado, y para responder a otros los caracteres de este populismo, es la entronización del caudillo. Todos estos regímenes populistas tienen un caudillo, necesitan un caudillo que se vincule emocionalmente con el público más que racionalmente. Y han elaborado en todos estos regímenes, tanto Chávez como Correa, como Cristina Kirchner, la figura de este caudillo que es el que encarna el poder y que se une, como decía, sentimentalmente con el pueblo y no racionalmente. Para contrarrestar esta narración, para poder enfrentar a esta narración, por un lado tenemos el periodismo, que es el enemigo declarado de los regímenes populistas, porque son los que plantean la información, corrigen la información y destruyen esta narración tan especial de los regímenes populistas. Pero por el otro lado, y en función especialmente de desenmascarar a los que ellos llaman los caudillos, que encarnan estos poderes populistas, tenemos gente como Nicolás Márquez. Nicolás ya ha enfrentado, en lugar de ir con armas, con documentación, y demostrar y ha desenmascarado ya a estos caudillos populistas. Y supongo que el próximo candidato para un libro de Nicolás Márquez será Daniel Ortega. Este es el libro que estamos presentando hoy, al cual se va a referir seguramente José Venegas. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me toca en realidad es contarles un poco la obra previa de Nicolás Márquez. ¿No se me escucha ahí? La obra previa de Nicolás Márquez, cómo llegamos hasta este libro. La primera vez que oí hablar de Nicolás Márquez fue a través de un mail que me mandó un importante abogado argentino diciendo que había un joven marplatense que había hecho una investigación sobre la década del 70 en la Argentina, lo que había significado la guerra revolucionaria, y que estaba buscando fondos para publicarlo. Algo que, esto fue en el año 2004, que finalmente salió el libro, seguramente este mail lo había recibido un año antes, algo que para la Argentina constituía un desafío muy grande, porque ustedes saben que para nosotros, de acuerdo a la historia oficial, al relato local que tenemos en la Argentina, es como si de repente, en el año 76, los militares, estoy escuchando una música... No sé si están musicalizando mi... Está cantando Armando, está bien. Está cantando Armando. Bueno, la Argentina fue un escenario de la guerra revolucionaria durante la década del 60 y 70 importante,
con ataques a cuarteles, con identificación de los grupos armados como ejércitos, con la pretensión de generar un foco revolucionario, con secuestros extorsivos, con asesinatos por la espalda, con hechos como matar a un profesor enfrente a su familia porque tenía un pensamiento que era para esta guerrilla peligroso o incorrecto, ¿no? Un verdadero baño de sangre. Y a eso le siguió primero una respuesta de tipo policial que fracasó y fue superada, inclusive una respuesta legal que también fue superada. Le siguió durante el gobierno peronista el inicio de una forma de represión ilegal y le continuó también a través del gobierno militar otra forma de represión ilegal. Pero lo curioso es que a partir del año 1983 se empezó a crear un nuevo mito fundante, que es el mito fundante, creo yo, del actual gobierno del kirchnerismo, según el cual los militares en realidad aparecieron de la nada a perseguir a jóvenes idealistas, a gente que tocaba la guitarra, a hippies casi, pacifistas, que querían un mundo mejor y que estaban representados por esta generación que fue barrida por los militares y que ahora a través del gobierno de los Kirchner ha vuelto al poder. Así que en ese país, con esa mitología, digamos, que además era un gran tabú plantear esta cuestión, ahí aparece Nicolás Márquez con su libro, que se llamaba La otra parte de la verdad, justamente, que contaba la situación previa a esa represión ilegal, lo que había pasado, lo que lo había ocasionado, y que inclusive había sido reconocida durante el gobierno de Alfonsín, que inició todo un proceso de revisión de esa realidad, creo yo, con mecanismos equivocados desde el punto de vista legal, que había sido reconocido a través de una investigación que se llamaba El Nunca Más, que incluía un prólogo de Ernesto Sábato, que hablaba de lo que había sido la violencia terrorista en la Argentina, que había sido el anticipo de esta forma de reaccionar del Estado argentino, que indudablemente fue inadecuada, sobre todo desde lo político, si vemos los resultados, ¿no? Y ese prólogo de este libro Nunca Más de Ernesto Sábato, durante el gobierno de los Kirchner fue directamente eliminado. O sea, pasaba a ser incorrecto hablar de que había habido una violencia previa a la represión ilegal. Ahí es donde aparece, de nuevo repito, el valor del libro de Nicolás Márquez, que es el gran grito de "El rey está desnudo", en un país en el que parece que ni siquiera importa este grito. Hoy justamente se cumplen 24 años de un ataque al cuartel de La Tablada, un intento de ocupamiento durante el gobierno de Alfonsín, pleno gobierno democrático, por lo que son los resabios, fueron los resabios de uno de esos movimientos armados que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Y en la Argentina uno no va a ver en los diarios, grandes diarios, ninguna mención, ningún artículo, ningún homenaje, ni tampoco va a haber ni siquiera algún acto del propio Partido Radical al que pertenecía Alfonsín recordando cómo hubo un atentado tan importante durante su gobierno. Así que creo que Nicolás Márquez, además de un demitificador, es un escritor que se anima a estar en contra de las verdades oficiales en un país donde las verdades oficiales tienen un peso muy importante. A este libro le siguió otro del mismo tenor, que es la mentira oficial, el setentismo como política de Estado, o sea, el aprovechamiento por parte del kirchnerismo de esta falacia para obtener poder en el presente, ¿no? Esta cuestión de la división de buenos y malos del pasado, con ese pasado se identifica cualquier enemigo actual, y cómo esto le permite una política de gobierno ilimitado. El Vietnam argentino escribió también la guerrilla marxista en Tucumán, porque en Tucumán hubo un combate, en la selva tucumana hubo un combate abierto entre el ejército y estos grupos armados, con algún delirio de querer repetir situaciones de otros países que no tenían nada que ver, y a partir de ahí empezó la etapa, digamos, internacional de Nicolás Márquez, con el libro del el Che Guevara, el canalla, que el Che Guevara ha pasado también en la última década a ser un héroe en la Argentina, cosa que no era antes, ¿no? Fue inventado como héroe en la Argentina en la última década. La historia de un fracaso de Cuba, yo creo que es el fracaso más exitoso de la historia, y después Chávez, de Bolívar
al narcoterrorismo, El impostor, que tuvimos ocasión de presentar hace muy poco tiempo acá, y ahora con este último libro que va a comentar ahora Carlos Alberto Montaner, que creo que cierra el círculo, y seguirán otros, y que, como vemos también, Nicolás a la hora de poner títulos no se ahorra ningún tipo de palabras ni eufemismos. Así que bueno, os dejo con... Bueno, muchas gracias. No hay que ser muy pesimista. Vi una foto de una pancarta en Venezuela, en Caracas, antes de venir para acá, en internet, que decía: las cosas no están tan mal en Venezuela. En Argentina manda la mujer de un muerto. En Corea manda el hijo de un muerto. En Cuba manda el hermano de un tipo que está medio muerto. Aquí ya directamente mandan los muertos. Pareció una buena pancarta. Una buena pancarta. Bueno, este es realmente un verdadero honor, Nicolás, presentar tu libro, porque es un excelente libro. Es bueno que lo haya escrito alguien que no es ecuatoriano, que es un argentino que tiene una pasión limitada con el tema ecuatoriano, lógicamente, porque no es su país, es su tema, pero no es su país. Y eso le da una objetividad irreprochable a la obra. La obra está basada en los testimonios de muchos ecuatorianos que le van contando cosas, ecuatorianos que tienen peso desde el punto de vista intelectual y que son gente realmente notable, le van contando cosas y él las va anotando con mucha sagacidad. De manera que es un libro, desde el punto de vista de la objetividad periodística, irreprochable, bien hilvanado, porque nosotros, después de leer la obra, tenemos una idea bastante clara de quién es Correa, cosa que no sé si él mismo la tiene, pero los que leen este libro sí pueden adquirirla. El prólogo de Ricardo López Murphy es un prólogo excelente. Un prólogo excelente porque él sitúa, como muy bien dijo Guillermo, sitúa el conflicto en donde está el conflicto, que es entre dos concepciones totalmente diferentes de cómo deben ser las relaciones entre la sociedad y el gobierno. López Murphy se decanta por lo que somos la mayor parte de los que estamos acá, que republicanos, en el sentido de que creemos en la república, frente a quienes hacen un planteamiento que se puede llamar neopopulista. Yo creo que hay que hacer una pequeña precisión para entendernos nosotros mismos. Los países latinoamericanos todos fueron concebidos como repúblicas, y fueron concebidos como repúblicas, entre otras cosas, por imitación a lo que sucedía en los Estados Unidos, que había ocurrido un par de décadas antes. Primera elección presidencial en Estados Unidos, 1789, y hay ahí todo un diseño constitucional muy importante. La república tenía un objeto: esencialmente defender las libertades individuales, limitar la autoridad del que gobernaba. Para limitar la autoridad del que gobernaba y defender las libertades individuales había que fragmentar la autoridad. Se fragmentaba mediante poderes que se equilibraban: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, como todos sabemos. ¿Qué hace? Bueno, esto tenía un objetivo. El objetivo era esencialmente garantizar los derechos individuales. El neopopulismo tiene un objetivo distinto. En el mejor de los casos, supongamos que no se trata de que quieren perpetuarse en el poder porque tienen una vocación caudillista incontrolable. Supongamos que no es eso. Supongamos que efectivamente tienen una visión ideológica razonable. Para ellos esa visión ideológica razonable es establecer el reino de la justicia distributiva. Es decir, la función del Estado en el neopopulismo no es garantizar los derechos individuales, sino es establecer una suerte de justicia distributiva que consiste
en tomar los recursos de los productores más exitosos y trasladarlos a los menos exitosos de una manera constante, de una manera permanente. ¿Por qué piensa así Correa? ¿Por qué Correa cree que este es o debe ser su modo de gobierno? Bueno, porque él se formó en uno de los grandes disparates del siglo XX, que es la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, buen hombre, se dejó influir por un grave error intelectual, que es la teoría de la dependencia. Es decir, la idea de que las diferencias en el desarrollo de las naciones era la consecuencia del designio malvado de los más poderosos, que establecían un sistema de producción, distribución y creación de riquezas que beneficiaba a las naciones más poderosas a costa de mantener en la pobreza a las naciones más pobres, en este caso las naciones de la periferia. El centro del poder económico era el que decidía cuál iba a ser el destino de las naciones de la periferia. Esa teoría de la dependencia, en la que tuvo una gran importancia Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de Brasil, y una de las cosas inteligentes que dijo cuando tomó su primer discurso fue: olvídense de todo lo que yo he escrito, porque ya él sabía a esas alturas que todo lo que había escrito en ese librito, un librito que escribió junto con un sociólogo, junto con un economista, fue un libro que fue el libro de texto en muchísimas universidades y fue por el que pasaron muchísima gente y por el que pasó Gustavo Gutiérrez y por el que de alguna manera le dio forma y sentido a la teología de la liberación. En ese libro se planteaba esta inevitabilidad de la pobreza como consecuencia de la mala voluntad de los países ricos. Y frente a eso, Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación plantean que si eso es así, si hay personas sobre la tierra condenadas para siempre a la miseria, pues no queda otro remedio que la insurrección. Y es el momento en el que el guevarismo y la locura guerrillera de alguna manera se vincula a la teología cristiana. Ellos dicen: nuestra opción es por los pobres y la única manera de rescatar a los pobres es a cañonazos. Bueno, pues, ahora, ¿qué ocurría? Que mientras los teólogos de la liberación se entretenían en sus elucubraciones, había otros países que afortunadamente nunca leyeron la teoría de la dependencia. Eran Corea del Sur y Hong Kong y Taiwán, y se desarrollaban de una manera espléndida, y no solo eso, sino que se desarrollaban con la amistad y la buena relación y los vínculos financieros con las naciones del primer mundo. De manera que, lejos de impedir que los países del tercer mundo se desarrollaran, resulta que los países del primer mundo eran capaces de establecer un tipo de vínculo comercial y un tipo de vínculo productivo y financiero que lo que hacía era potenciar la posibilidad de que los países más pobres se desarrollaran. De manera que si había formas de plantear lo absurdo de la teoría de la dependencia, era precisamente el ejemplo de los países que, mientras nosotros nos entreteníamos con esas elucubraciones que condujeron a la guerrilla y condujeron a muchos episodios sangrientos, sencillamente se desarrollaron y se convirtieron en naciones del primer mundo. Ocurrió, y esto es importante, creo que es importante, en el desarrollo de las repúblicas. Recuerden lo que acabamos de decir, es decir, la república se constituye con un fin. Había que ponerle límites a la autoridad de la monarquía y a la autoridad de esa clase que tenía tanto de parasitario, que era la aristocracia. Monarquía y aristocracia estaban basadas en la asignación de privilegios que tenían su encaje legal.
Es decir, la manera de premiar a un aristócrata era que no pagara impuestos. Cuando Hernán Cortés en México lleva a cabo la conquista de México de una manera prodigiosa, ¿cómo es que se premia la labor de Hernán Cortés? Se le asignan los impuestos de 20.000 indios. Quiere decir que el privilegio formaba parte de la propia naturaleza del tipo de Estado monárquico y aristocrático basado en esos estamentos. ¿Qué hace la República? La República rechaza por completo esa estructura y plantea que todas las personas son iguales, lo que quiere decir que hay un rechazo a cualquier clase de privilegio. Hay un rechazo a la aristocracia. Una de las reglas de la República Norteamericana es que no se puede aceptar de ninguna manera la asignación de un título nobiliario. Es un delito aceptar la aceptación de un título nobiliario, porque eso contradice lo que es la esencia del republicanismo, es que todas las personas son iguales ante la ley. ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo que no estaba previsto por quienes diseñaron la República. Ocurrió que la única forma de implementar, de llevar a cabo los ideales de una sociedad donde los derechos fueran iguales, era mediante la meritocracia y la competencia. Y la consecuencia que nadie previó de un tipo de sociedad presidida por la meritocracia y por la competencia fue el desarrollo económico tremendo de esas sociedades. Descubrieron, sin darse cuenta, que el motor del desarrollo estaba precisamente en la competencia y en la meritocracia, y no se lo habían planteado, porque ese no era el objetivo de los padres fundadores o de quienes crearon las repúblicas después de los Estados Unidos en el siglo XIX. Ahora, ¿qué ocurría? Que en las sociedades exitosas, en esas repúblicas exitosas, en donde la meritocracia y la competencia generaron una enorme capacidad de creación de riquezas, entonces se producían unas diferencias en los resultados. Y la diferencia no tenía que ser originada en el designio malvado de un gobernante, sino en el talento, en el estudio, en la suerte, en la capacidad de los emprendedores para llevar a cabo sus sueños, y se fueron estableciendo unas diferencias en los resultados. El neopopulismo lo que intenta es destruir esa diferencia en resultados y sustituirlos por una equivalencia en resultados. Equivalencia que establecen mediante la creación de estados asistencialistas. Asistencialismo que deviene en clientelismo. Es decir, en multitudes que reciben algún tipo de ayuda del gobierno, gobiernos empeñados precisamente en terminar con la diferencia en los resultados, pero la consecuencia de ese tipo de gobierno, que también es una consecuencia imprevista, es el empobrecimiento progresivo de esas sociedades. ¿Por qué? Porque matan la meritocracia, porque matan la competencia y porque convierten la ecuación de producir en un tipo de relación basado exclusivamente en tomar los recursos de quienes producen y transferirlos a quienes producen menos o no producen. A la larga o a medio plazo, eso genera la parálisis, la pobreza y la crisis. Para poder hacer todo esto y para poder hacer esa operación, había que desmontar las estructuras republicanas. Había que desmontar la institucionalidad republicana. Terminar con la separación de poderes, terminar con las garantías de los derechos individuales, terminar con el derecho de propiedad
y asignarle a unas cuantas personas, en este caso a un caudillo rodeado por un grupo de gente, la facultad de decidir quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. Es lo que sucede en estas sociedades neopopulistas. Hay un poder omnímodo que lo sabe todo y dice, estos son los grupos que merecen la asignación de privilegios, y vuelven sin darse cuenta a otra forma muy parecida a lo que se derrocó y se liquidó en el siglo, empezó a derrocarse y liquidarse a finales del siglo XVIII. Es decir, el poder político central como gran asignador de privilegios. Bueno, ese proceso está muy bien explicado en este libro. Está muy bien explicado a base del ejemplo ecuatoriano. ¿A dónde va a parar Ecuador? Mientras el petróleo esté alto, podrán sostener cada vez menos ese modelo fallido de relaciones entre la sociedad y el Estado. En el proceso, desgraciadamente, van a podrir a millones de ecuatorianos que se van a convertir en estómagos agradecidos, en clientes de un poder central que va a alimentarlos, porque ahí tienen la base política sobre lo que se va a sustentar por mucho tiempo. Fenómeno parecido al peronismo, fenómeno parecido a donde quiera que existe un tipo de Estado que cultiva el asistencialismo por una punta y la consecuencia de ella el clientelismo. Yo creo que este es un libro que sería estupendo que los ecuatorianos leyeran, porque van a entender mucho mejor qué es lo que les pasa y por qué les pasa lo que les ocurre. En febrero, muy próximamente, va a haber unas elecciones. No hay tiempo de que lean tu libro los ecuatorianos, y además, después de muchos años, yo estoy también convencido de que las posibilidades de que los libros y las ideas y las cosas impresas dejen una huella en las percepciones de la gente son bastante limitadas. A veces ocurre, pero son bastante limitadas. Este es un libro que va a contramarcha. Es mucho más eficaz el discurso neopopulista, aunque se aleje totalmente de la realidad, que el discurso republicano. Predicar la responsabilidad, predicar la necesidad de proteger los derechos individuales, aceptar que en una sociedad las diferencias no son necesariamente malas, sino son la consecuencia de una realidad que no hay por qué aplastar, es un discurso político que no es ganador. Mucho más eficaz es ponerse en una tribuna de pie y decir, ustedes son pobres porque hay unas personas que le roban lo que ustedes tienen, y hacer el discurso de las diferencias de clase como consecuencia de la ambición ilimitada de un grupo de gente malvada. Bueno, yo lo que le deseo a mi amigo Nicolás Márquez es que este libro tenga el éxito que merece. Le hiciste un gran servicio a los ecuatorianos. Seguramente no te lo van a reconocer, porque eso no importa, a nadie le reconocen los méritos en este sentido, pero no importa. Lo que le queda a los ecuatorianos es muy bueno, y yo te felicito de todo corazón. Muchísimas gracias por todo. De todas maneras, habitualmente soy muy ansioso y comienzo por lo que yo considero que es lo más importante, que es agradecer al Instituto para la Democracia y a muchas personalidades, pero eso lo voy a dejar para el final. Hoy voy a tratar de administrar mi ansiedad, si me sale. Suelo comer empezando por el postre habitualmente. Después de hablar una personalidad que yo vengo admirando desde siempre, y me voy a referir al final, como dije, pero a veces no puedo con mi genio, como Carlos Alberto Montaner, yo no voy a hacer uso de la palabra, sino abuso de la palabra, porque es un despropósito que él deje de hablar para que hable yo. Es un despropósito para todos, pero bueno, nada. Como escribí el libro, no me queda más remedio que hablar al final para desdicha de todos ustedes. Días atrás, pocos días, Rafael Correa, el cuentero de Carondelet, viajó a Chile para hacer, bueno, una serie de actos, de actividades que suele frecuentar, y en esa ocasión, junto a Sebastián Piñera, que lo escuchaba atentamente y lo aplaudía,
Rafael Correa consideró al presidente Salvador Allende como un prócer, dijo que es fuente de inspiración y ejemplo en la lucha por una sociedad mejor, ante el aplauso de Piñera y los contertulios, etcétera, que después lo acompañaron a visitar la tumba de Salvador Allende. En realidad, lo bien que hace Rafael Correa en decir esto, y tiene toda la razón, porque yo voy a leer algunas cositas a lo largo de mi breve exposición, sé que no es lo ideal, pero agrega para ser un poco más puntilloso. El agente francés Régis Debray en el año 70 le pregunta a Salvador Allende una serie de cosas al presidente chileno. Le dice: cuando la transmisión del mando en el Estadio Nacional, donde usted pronunció su primer discurso político como presidente, estaba el retrato del comandante Guevara. Usted lo mencionó como ejemplo para la juventud chilena. Una pregunta: ¿por qué usted, con posiciones políticamente distintas de las del Che, sigue asumiendo la bandera del Che Guevara, de la Revolución Cubana y del internacionalismo latinoamericano? Le pregunta Régis Debray a Salvador Allende. A ver si alguien me ayuda con esto, porque ahí está, ahí va. Me siento más cómodo. Bueno, responde Régis Debray, Salvador Allende dice: porque yo creo indiscutiblemente que en la vida de Latinoamérica pocas veces, o quizás nunca, ha habido un hombre que haya demostrado más consecuencia con sus ideas, más generosidad, más desprendimiento que el Che. El Che lo tenía todo, dice Salvador Allende. Renunció a todo por hacer lo posible en la lucha continental. Ahora la respuesta de por qué está en la propia dedicatoria del libro del Che que me hizo a mí. Para Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo. Había diferencias indiscutiblemente, pero formales, dice Allende. En el fondo las posiciones eran similares, iguales, dice Salvador Allende. Y Debray le repregunta y le dice: bueno, o sea que solamente había diferencias tácticas. Exacto. Cada dirigente debe proceder al análisis concreto de una situación concreta. Esta es la esencia del marxismo, enfatiza Allende. Por eso cada país frente a su realidad traza su propia táctica. Lo que está diciendo Allende es que lo que él quería era, por la vía de la democracia, imponer el mismo sistema que hay en Cuba, que se impuso por la vía de la violencia, o que otros países intentaron imponer por la vía de la guerrilla. Es importante esto porque la izquierda progresista no suele vender a Salvador Allende como un estadista injustamente que se suicidó en un contexto, en fin, como si hubiese sido un gran demócrata, sensible, un hombre que luchaba por los pobres y no le dejaron llevar a buen puerto su tarea. Me interesa el caso porque yo creo que el socialismo del siglo XXI, el caso ecuatoriano que ya voy a referirme, el populismo latinoamericano moderno, de alguna manera, el primer antecedente, el primer personaje es Salvador Allende. Y cuando el antecedente más claro, que él lo está confesando acá. Él quería un modelo totalitario, estatista, colectivista, etcétera, pero utilizaba un mecanismo que él consideraba le podía reportar mayor éxito político para consolidar su proyecto. Su proyecto que no era otro que el castrocomunismo. Fidel Castro estuvo un mes en Chile dándole órdenes al vicepresidente de Chile, que era Salvador Allende, de alguna manera. El pensador argentino-cubano Armando Rivas, que está acá presente, yo no sabía que venía Armando, si no, no lo iba a citar, porque si lo cito se agranda, pero bueno, ya está, ya tenía el speech armado. Ustedes saben que Armando es mitad argentino y mitad cubano, igual que el Che Guevara. Es una fusión muy riesgosa, porque puede salir un tipo admirable o despreciable. No hay término medio en este tipo de fusiones. Armando Rivas, que lo cito en el libro, dice: en América Latina, en tanto reina el populismo mediante el sufragio universal, que se constituye en lo que Jefferson denominó como el despotismo electivo. Efectivamente, Correa es un déspota electivo. El populismo, a mi juicio, es la etapa inferior del socialismo. El socialismo del siglo XXI es una suerte de tiranía de las mayorías, concluye Armando. Me pareció muy interesante porque es más difícil de desarmar. Esto lo hemos hablado cuando me tocó, tuve el privilegio y la suerte de presentar acá con muchos amigos que están presentes el impostor, ¿no? Es un despotismo mucho más eficaz porque es más fácil de desarmar, porque el populismo es un teleteatro democrático, es una caricatura. Enfatiza la cuestión del voto, la cuestión de la supuesta institucionalidad que no funciona como tal, pero hay una suerte de teatralización, de funcionamiento, de democracia que es meramente formal.
son dictaduras plebiscitarias, al igual que el fascismo. Y el fascismo no es otra cosa que una izquierda nacionalista, es un nacionalsocialismo. El fascismo de los años 40 o 50 o los años 30, el que tuvimos en la Argentina con Perón, no era tan distinto a lo que estamos padeciendo ahora. Lo que pasa es que en esta ocasión, entre la izquierda internacionalista y la izquierda nacionalista, que es ese tipo de movimiento populista nacional fascista, en este momento hay una síntesis de ambos componentes y efectivamente eso es el socialismo del siglo XXI. Es un modelo totalitario, absolutista, colectivista, castrista, pero que se funda y se legitima en las elecciones. Por eso yo soy más optimista que Carlos Alberto Montaner, que dice que no van a leer el libro. Hoy es 23, las elecciones son el 17, son 260 páginas, con 20 páginas por día, los ecuatorianos lo pueden leer. Y a lo mejor arribamos algún voto. Decía Octavio Paz respecto del PRI, algo que me parece que es aplicable a estos modelos, a los populismos latinoamericanos. Decía Octavio Paz que el PRI es la dictadura perfecta porque aparentaba no serlo. Ojo, hay algo que me llamó la atención cuando tuve la suerte de conocer Ecuador hace poco, que no nos sucede en Argentina, lo hemos hablado con José Venegas, que es que en más o en menos hay un cierto consentimiento o una sensación bastante masiva de que se vive en una dictadura. Cosa que en Argentina es muy raro. Quien dice algo así, por ejemplo, parece una voz apasionada o exagerada. Uno de los periodistas que entrevisté, quiero agradecer también a todos los que me dieron su testimonio, que está en el libro transcripto, que fue un periodista, Martín Payares Carrión. Le pregunté, todos me decían, sí, esto es una dictadura. Digo, pero me llama la atención porque, digamos, en las dictaduras del socialismo del siglo XXI sucede lo que dice Guillermo Lustó, lo que no lo ha dicho hoy, pero lo dice siempre y me parece estupendo el concepto, que es más barato el miedo que la represión. Como que en las dictaduras del socialismo del siglo XXI no hay represión, hay presión. Te presionan judicialmente, te persiguen, te obligan al exilio, te confiscan, a lo mejor no te pegan un tiro. O sea, no es una represión al totalitarismo, no es un estilo clásico, es una presión psicológica y política muy fuerte en donde en definitiva el gobernante va construyendo su poderío. Por eso es una dictadura que no se nota, como dice Octavio Paz. Ahora, en Ecuador muchos lo sienten que sí, efectivamente tienen esa impresión, y en Argentina no. Y me decía Martín Payares Carrión, me decía, lo que pasa es que nosotros no tuvimos la historia que tienen en la Argentina, que ha tenido otro tipo de dictaduras. Las nuestras han sido... No han tenido, digamos, caracteres sangrientos. Entonces, más o menos, esto nos hace acordar a cualquier dictadura militar de la época. Entonces, todos lo asimilamos sin menores fingimientos ni eufemismos, que esto efectivamente es una dictadura. Lo cual me parece que es positivo que exista ese concepto, por lo menos en muchos sectores. Y no me refiero a los sectores ilustrados o a los grandes personajes que tuve la suerte de entrevistar, sino que el hombre común también tiene bastante afianzado ese concepto. Y hay algunos que consienten que viven en una dictadura, pero que viven mejor que antes, por la característica distributiva del populismo y por la riqueza propia que vive América Latina, que no es algo que podamos adjudicar como mérito a los gobernantes de América Latina, sino que es una coyuntura simplemente, los precios de los commodities, del petróleo, de lo que fuere. Cito un libro de reciente aparición también, que me parece muy interesante, que es de Juan José Sebrelli, un sociólogo de primera línea, formado en el marxismo, en su juventud, pero después mejoró mucho, y dice: en América Latina surgió un populismo de izquierda que lleva el impreciso nombre de socialismo del siglo XXI, encarnado en algunos caudillos, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, y los sempiternos hermanos Castro, ya de vuelta del estalinismo puro y duro. Y dice algo que se relaciona con lo que dijo Carlos Alberto hace un rato, ¿no? Los populismos surgen no en los periodos de mayor pobreza, sino todo lo contrario, cuando el país cuenta con reservas para repartir. Y dice Sebrelli que el populismo, el socialismo del siglo XXI es una versión tosca y autoritaria del estado de bienestar. Y agrega que el populismo no es del todo totalitario porque hostiga a la oposición y a los medios, pero no los aniquila físicamente. Un poco lo que yo comentaba recién, ¿no? Y efectivamente, el populismo tiene éxito cuando hay bonanza económica, porque si no hay bonanza económica, el populismo no tiene que repartir, y entonces se transformaría en un populismo impopular, una especie de contradicción en términos. Voy a ir, para finalizar específicamente con este libro, que el otro día un periodista que me había entrevistado en octubre con el libro El Impostor, Evo Morales,
me dijo, ¿cómo es que habías escrito sobre Chávez? Después Evo Morales te llevó un tiempo de muchos meses y ahora acabamos con un libro de similar tamaño al anterior, más o menos, porque claro, Evo Morales me llevó un poco más de tiempo porque tiene toda una historia de militancia que no la tiene Correa. Correa fue ministro 100 días y después podemos analizar aspectos de su vida personal, pero no tiene una trayectoria con tantas... con tantos vaivenes como por ejemplo los pudo haber tenido Evo Morales, ¿no? Como que arranca el libro más en concreto en su gestión de gobierno. Y entonces, ¿cómo es que lo pudiste hacer en un tiempo rápido? Bueno, una es una razón que a mí me importaba realmente que el libro estuviese en medio de la campaña electoral, o sea, que salga después de la campaña electoral es como el diario del día anterior, que ya sabemos más o menos. Me interesaba que saliese en un clima propicio para el debate y para el interés del libro. Pero por otro lado, hay un dato de la realidad. Es el tercer libro que tengo que escribir sobre un personaje que forma parte de la órbita del socialismo del siglo XXI, y más o menos, como el esquema es más o menos siempre el mismo, o como dice Carlos Sánchez Berzaín, es una franquicia que se instala en diferentes países, ya le voy tomando la mano. Sé que primero van por la justicia, van por la reforma de la Constitución, finalmente van por la prensa. Es decir, los capítulos tienen un índice escalonado. Y lo que va cambiando la coyuntura, las características locales, los personajes, pero en definitiva se repite la historia, ¿no? La triste historia que algunos países de América Latina están padeciendo y desaprovechando. Yo cometí un error en octubre cuando presentamos El Impostor, porque yo dije que la mayoría de los países de América Latina estaban transitando por este proceso, y Guillermo Lutó me señaló, no es así, son 4 o 5 países, pero son los que más prensa tienen, y tiene razón. El cuentero de Carondelet es un nombre que a mí me resultó extraño, me lo sugirieron los ecuatorianos, porque no es cuentero un término muy argentino, no es un argentinismo. Para nosotros, no porque no tengamos cuenteros, sino porque entonces sería el charlatán para nosotros, o el versero, o algo similar al mentiroso. Y bueno, y Carondelet es, para los que no son ecuatorianos, es el nombre del Palacio de Gobierno. Entonces, busqué en internet a ver exactamente cuál sería la acepción, porque es un término... Me resultaba relativamente familiar, pero no muy familiar como para que yo lo titulase, de no ser por la sugerencia de los amigos ecuatorianos. La palabra cuentero. Y dice, encaja perfectísimo, me habían dicho, este es el apodo que encaja con el personaje al cual te estás dedicando. Y busqué en internet y hay 2 fuentes que son muy artesanales, que son Wikipedia y la Real Academia Española. La cuentera es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa o reinventa en el aquí y ahora con un público considerado interlocutor y que por ser comunicación no son literales respecto de la fuente. El cuentero narra para alejar, engañar y posponer eternamente la muerte. El cuentero o narrador no es totalmente exterior a la historia ni está del todo implicado en ella. La Real Academia Española era menos... no, decía, bueno, que cuenta cuentos. Ahora, ¿qué es un cuento? Relación de palabra o por escrito de un suceso falso o de pura invención. Y estudiando un poco las cantidades de cadenas nacionales que hizo Rafael Correa, entre enero del 2007 a mayo del 2011 hizo 1095 cadenas nacionales. 1095 cadenas nacionales. Realmente entiendo que hay muchos ecuatorianos exiliados que sufren el exilio por la dictadura de Correa. Les quiero dar un toque optimista. 1095 cadenas nacionales que no tuvieron que soportar. En un monólogo conformado por 9.054 minutos. Yo hice un cálculo, me recibí de abogado porque no sabía dividir por 2 cifras. Así que estudié Derecho porque no sabía matemáticas. Pero me acordé de la regla de 3 simples, los meses faltantes, porque esto está hasta mayo del 2011. Si el promedio fuese exacto, hoy sería 12.300 minutos, que más o menos calculo es lo que debe, incluso algo más porque están en campaña electoral. 12.300 minutos desde que Correa está en el poder. O sea que ha cuenteado bastante. O sea que la expresión del cuentero se relaciona con la mentira. ¿Y en qué miente Rafael Correa? Bueno, son un montón, es un sinfín. Yo traté de alargar los capítulos que consideraba que las mentiras eran más evidentes. Primero un tema personal, un drama personal que tiene que ver con su padre.
que era narcotraficante, que estuvo preso, donde él minimiza el episodio, cambia las fechas, hace todo un relato, una reescritura no solamente de la historia del Ecuador, que la hace con Eloy Alfaro, sino hace una reescritura de su propia vida personal, certificada y comprobada. Hay una mentira ahí, en definitiva, es un trauma que él no ha podido superar y es entendible, y cada uno en su vida íntima y en su foro íntimo sabrá cómo lleva sus problemas. El tema es que él hace de esas cuestiones una ideología y una política. Él necesita refugio en determinadas ideologías para paliar de alguna manera sus, como decimos en Argentina, sus mambos, sus traumas, sus asuntos irresueltos. Ahí hay una mentira muy grave sobre sí mismo. No sé si muy grave, es una mentira. Después la de gravedad la podemos discutir, porque la gravedad importante aparece después en Correa, cuando él miente para tapar delitos. Esto en definitiva forma parte del folclore. Miente con el pasado del Ecuador, presentando al líder liberal Eloy Alfaro como si hubiese sido un Che Guevara adelantado. Miente en cuanto al presunto golpe de Estado que él dice que le quisieron dar y al supuesto intento de magnicidio, donde hizo el famoso gesto de sacarse la camisa, que está allí en la foto retratado. Ha mentido flagrantemente en cuanto a sus vínculos con la FARC, está todo documentado. Me encargué mucho es un tema que me ocupaba y me preocupaba especialmente que quede lo más documentado posible y agotar a ese capítulo. Ha mentido recientemente con su primo. Esto fue lo último que quedó un día antes de entrar el libro en el taller. Descubrimos el escándalo, se supo públicamente el escándalo de su primo como presidente del Banco Central, que no sé si vino hoy a la presentación porque está prófugo en Miami o exiliado, no sé si le podíamos firmar el libro, pero está. Y también tiene aliados que mienten y son funcionales a Correa. Por ejemplo, un gobierno de ladrones y desvergonzados, como el que preside la iconográfica disertante en Harvard, Cristina Fernández de Kirchner, bajo su patrocinio, días atrás, en la Argentina premiaron a Rafael Correa por su labor en aras de la libertad de prensa. Bueno, es una broma de humor negro. Esto es verdad, es de público conocimiento, y además la enemistad manifiesta que tiene Rafael Correa con la libertad de prensa. Ha confiscado, secuestrado medios de comunicación, obligado a empresarios y periodistas al exilio. Es decir, él mismo, o llevado adelante juicios millonarios desmesurados, o intentado encarcelar periodistas con sentencia a su favor, pero él después los perdona, como si fuese un padre que se arrepiente y reflexiona. Y en la Argentina kirchnerista, la universidad kirchnerista, de militancia kirchnerista, la Universidad de La Plata, que es en la Facultad de Periodismo, Ciencia de la Comunicación, le dan un premio a Rafael Correa por su labor en la libertad de prensa. El mismo premio se lo entregaron, el mismo premio por los mismos méritos, hace poco a Hugo Chávez y también a Evo Morales. O sea, es una injusticia que no les han dado uno a Fidel Castro. Es un acto de discriminación del gobierno de la Argentina. Así que realmente, desafortunadamente, me preguntaba el otro día un periodista, bueno, ¿y esta cuestión cómo se relaciona con la Argentina? Y estamos todos interconectados, y lo que pasa en el Ecuador repercute en la Argentina, y lo que pasa en Venezuela, de alguna manera las elecciones las vivimos con la misma intensidad como si fuesen propias. Estaremos muy pendientes de lo que va a pasar en febrero en el Ecuador. Quería ahora sí ir a lo importante que son los agradecimientos, una vez más, al Instituto Interamericano para la Democracia, a Guillermo Lustó, que con tanto afecto y con tanta paciencia, inclusive con Guillermo hemos discutido, porque como él es tan académico y tan formal y tan ortodoxo y se nutre de fuentes académicas, el libro le parecía agresivo, y tiene razón. Lo mismo que pone Ricardo López Murphy, a quien le agradezco que una personalidad de ese prestigio haya presentado el prólogo. Y el libro sí tiene un tono agresivo porque, como dije la otra vez que estuve aquí, De Gaulle decía que imparcial es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Entonces a mí me gusta tomar partido, y es el lugar donde yo me siento más cómodo. O sea que esa narrativa es apasionada, independientemente de que le pueda gustar a los lectores. El título lo dice, la tapa lo dice, así es el estilo. Y hoy hablaba José de que no me
fijo demasiado en las formas cuando pongo un título de un libro, ¿no? Quería contar una anécdota. Bueno, quería realmente agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia por su apoyo, por su afecto y por permitirme ofrecerle a esta audiencia esta propuesta. Bueno, José Venegas, que lo conozco hace un tiempo, hace unos 10 años, y lo admiro muchísimo, él ya lo sabe, no voy a volver a mimarlo como la otra vez porque se le va a gigantar el ego. Con José tengo una anécdota, que fuimos tapa de una revista ultra kirchnerista en un evento en donde Carlos Alberto Montaner fue un protagonista involuntario, él nunca se enteró. Hubo un evento hace 4 años, en el año 2008-2009, en la legislatura porteña, en donde el concepto era, denunciar el populismo latinoamericano. Y en el panel estábamos José Venegas y yo, o mejor dicho, el escritor Marcos Aguini, José Venegas y yo, y hablamos de una serie de cosas en la legislatura porteña, donde criticamos los populismos latinoamericanos y por supuesto el kirchnerismo. Y yo dije algo que está escrito y en la revista 23 le iba a traer, no encontré el ejemplar, porque quería manifestarle el amor y el afecto y la admiración que siempre le tuve a Carlos Alberto Montaner, documentadamente, pero la nota está en la revista 23 en internet, que es un poco la versión semanal de la revista del kirchnerismo, la versión diaria, página 12. Bueno, entonces yo que había propuesto, textualmente dice, bueno, el informe, la tapa fue un congreso a la derecha, era la tapa de la revista. Entonces yo puse en nuestra Biblia, yo dije, eso lo tomó el cronista, debe ser el manual del perfecto idiota latinoamericano escrito por Carlos Alberto Montaner. Causó gracia en el ambiente porque ahí Marcos Aguini se agregó y está en la nota. Dice el periodista que nos hizo puré. Esto lo propuso en el panel periodístico Nicolás Márquez y despertó algunas risas en un público caracterizado por su avanzada edad. Se mofaba el cronista. Marcos Aguinis, uno de los intelectuales más críticos del gobierno, compartió la gracia y agregó: ya podríamos enviar al geriátrico Las Venas Abiertas a América Latina. El libro de Eduardo Galeano, que días atrás el venezolano Hugo Chávez le obsequió al presidente norteamericano Barack Obama. Hace 4 años exactos, ¿no? Bueno, el cierre de la jornada quedó a cargo del periodista José Venegas, columnista del blog No Me Parece, donde habla de José, hablan mal de José, y después citan cosas que dice José, que instiga a empujar el juicio político a Cristina Kirchner para lograr su suspensión, alcanzar el orden constitucional. Venegas aprovechó su espacio para desquitarse contra el populismo de Hugo Chávez, Juan Perón, criticar a Che Guevara y subrayar que el Estado no está para proveer felicidad. O sea que, después de 4 años, de alguna manera, los mismos conceptos, las mismas personas nos encontramos en otro lugar del planeta, en este caso con el autor de la Biblia, que es un lujo, Carlos Alberto Montaner. Pero me interesaba rescatar esto y leerlo porque cuando yo le tengo una especial admiración a alguien, es fácil cuando uno ve una personalidad de esa talla elogiarlo, pero yo lo quiero de verdad y se lo tenía que documentar. Así que después le voy a mandar el informe y la revista. Y finalmente quería decir que, bueno, hoy hablábamos con José el tema de que, claro, pasan los años, seguimos batallando, nos seguimos encontrando, Armando Rivas, gente que lucha por determinadas ideas y pasa el tiempo, y ese famoso congreso, y nos encontramos relativamente dentro de los mismos conceptos y denunciando el populismo. Y me acuerdo de una anécdota de un gran argentino que yo estimaba muchísimo, que era el ingeniero Álvaro Alzogaray, fundador de un partido liberal que tuvo un predicamento y un protagonismo importante durante muchos años. Una vez le preguntaron, en una de las tantas crisis que tuvo la Argentina, económicas, inflación, como siempre, ¿no? Somos un país que siempre está empezando a empezar. Le dicen, bueno, usted, ingeniero, ¿qué propone para salir de esta crisis? Y él dice, mire, yo propongo reducir el Estado, achicar el Estado, privatizar, lograr estabilidad monetaria, tratar de cumplir las normas jurídicas y todo esto que genera un shock de confianza. Él siempre hablaba del shock de confianza, y esto va a traer aparejado inversiones y vamos a poder reactivarnos, etc. Y el periodista le dice, pero ingeniero, usted hace 40 años que propone la misma receta, pero es que hace 40 años que el problema es siempre el mismo. Le responde Álvaro Alzogaray. Y en ese sentido me parece que quiero, no sé, tributar en lo que puedo a Guillermo Lustó, a Carlos Alberto Montaner, a Armando Rivas, que vienen desde hace muchas décadas
proponiendo siempre lo mismo porque el problema es siempre el mismo. Y como decía San José María Escrivá de Balaguer, comenzar es de todos y perseverar es de santos. Así que yo quiero rendir un tributo a la perseverancia, y a los ecuatorianos hay 20 días más para perseverar y para poner lo mejor de cada uno para recuperar las libertades individuales. Me alegro mucho que haya mencionado a Octavio Paz, que al hablar del PRI, en la época en que él habló, es decir, no sé ahora cómo será, pero en aquella época, él hizo la metáfora, la comparación con el poderío azteca, que la idea era que la dictadura era del partido. Entonces ellos escogían dentro de sí, dentro de su grupo, a las personas que lo sustituían. Y me empiezo a preguntar si no es eso lo que también están haciendo en Venezuela y en Cuba, etcétera, que están copiando ese sistema de la idea de que dentro de su propio grupo ellos van escogiendo el próximo dictador. Porque eso no lo ha discutido aquí, pero me parece que, ya que habló del PRI, quizás sería muy interesante ver su punto de vista. Bueno, me parece fascinante. Yo le recomiendo leer el Manual de Perspectiva Latinoamericano. Pero a mí me parece que parte de lo que nos pasa a nosotros, y lo digo como católico, me siento muy identificado con la Iglesia Católica, tiene más que ver con esa tradición del pastor que tiene a las ovejas, y es el pastor el que conduce, y que de alguna manera hubo una corriente que nos quitó el concepto de la iniciativa individual, de la iniciativa personal, y que de alguna manera también nos generó cierta culpa al éxito. Me parece que algunos conceptos religiosos muy afianzados por determinada tradición son, a mi juicio, lo que nos inculca la mentalidad estatista, tan difícil de desterrar en América Latina, más que aquello que puede haber dicho Octavio Paz, que me parece que hay que estudiarlo. Yo no tengo opinión formada sobre eso. Pero si tuviese que decir la raíz cultural, no es un concepto absoluto, pero hay mucho de allí donde yo trataría de hurgar. ¿Una pregunta más? Pregunta, por favor. Sí. Mi nombre es Augusto Maldonado, soy ecuatoriano. Y Nicolás, te felicito por este libro. Coincido con Carlos Alberto que el prólogo de este libro sienta las bases en la problemática que hoy vivimos en Latinoamérica. Pero parte de esa felicitación, he tenido la oportunidad de leer parte de tu libro. Y coincido con tus observaciones, que Correa es un mentiroso. Quizá el libro del puentero, porque nosotros los ecuatorianos el puentero es el mentiroso. Quizá el libro pudiera haber sido, usando un poquito el sabor argentino, el puentero boludo. Pero me gustaría ver algo de tu referencia en tu libro, que dice, casualmente en la página 26, con respecto a las mentiras, un gobierno que básicamente se basa en la mentira. Y nosotros los ecuatorianos entendemos que es un gobierno que nos miente. Y dice así, para nadie es raro saber que Correa miente a diario. Y más y más acá en la próxima página dices, Rafael Correa alias mentira por minuto es un farsante a quien nadie le cree. Nicolás, nosotros como ecuatorianos que defendemos la libertad de expresión y los derechos humanos, que defendemos la libertad de poder expresarnos, entendemos muy bien que Correa es un farsante. Esperamos pues que en las elecciones venideras, de a pocas semanas de aquí, podamos nosotros tener a alguien diferente, pero que nos diga la verdad y no nos siga mintiendo. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero aclarar que con la gentileza que el señor acaba de sus palabras y sus elogios, eso es una cita. Yo coincido con la cita, pero yo me puse una cita de un tercero así. Eres correcto. Gracias por poner ese título. Verdaderamente es muy ecuatoriano. Ya hubo un cuentero que no sé si está preso o ya salió, el cuentero de Muisne. Este individuo ecuatoriano, un hombre humilde, tenía habilidad de ser un cuentero.
y tuvo la audacia de vender, porque eso es verdad, la Torre Morisca en Guayaquil. La Torre Morisca en Guayaquil es un monumento que le pertenece a la ciudad. Nadie lo puede vender, pero él lo vendió. ¿Qué tal cuentero? Qué bueno, como dice Carlos Alberto, que este libro lo haya escrito alguien que no es ecuatoriano. Pero estás llevando la esencia de lo que todos los ecuatorianos, tanto correístas como los no correístas, que somos la oposición, está diciendo. El cuentero dice que los criminales de la FARC no son terroristas, sino que son beligerantes. El cuentero dice que los contratos que hizo su hermano con el gobierno, él no sabía nada. Y al día siguiente su propio hermano le dice, sí, Rafael sabía todo. Como ecuatoriano, quiero agradecerte. Tu libro se va a vender justamente por el título, El cuentero de Carondelet. Muchas gracias. Más o menos. Sí. Acá me dice Guillermo que el equivalente argentino sería el vendedor de buzones. También ahora se usa mucho el vendedor de humo. Sí. ¿No? Nicolás. Sí, yo realmente estoy admirado del volumen de tu obra, de tu productividad. Realmente te veo con mucha sana o no tan sana envidia por lo prolífico que sos y no solo por lo prolífico, por la importancia de los temas y la profundidad con que los tocas. Pero yo que sigo la prensa de Buenos Aires, desde Miami donde vivo, no veo que eso se haya reflejado, pero ni mínimamente, y no solo en los medios de prensa kirchneristas, sino también los grandes medios supuestamente opositores como La Nación y Clarín. A mí me da la sensación de que la parte de cultura está dominada por filo-kirchneristas o izquierdistas también. La pregunta es, ¿qué penetración real tienen tus libros en Argentina? ¿O hay una conjura de silencio, digamos así? Mira, hoy hablamos de eso con José Venegas. Cuesta un esfuerzo enorme a los opositores que nos consideramos verdaderamente opositores de darnos, conseguir un espacio para promover nuestras cosas. En la Nación una sola vez en el suplemento de cultura me publicó un extenso concepto sobre, una crítica extensa sobre la otra parte de la verdad. Clarín, cuando era kirchnerista, me fulminó. El perfil lo mismo, y de Página 12 me sacó más veces porque bueno, le interesaba, digamos, pero como apoyo cultural, muy poco. Mucho más un medio del extranjero que de la Argentina. O había canales opositores que estaban en cable, que fueron cerrados en Argentina, como Política y Economía, donde de alguna manera determinado ambiente podía expresarse y estar. Pero eso ha quedado muy relegado. Y te voy a poner un ejemplo que pone de manifiesto lo que está pasando y que vos lo conocés mejor que yo. El diario kirchnerista por excelencia se llama Página 12, ¿no? Conocido por su militancia ultra kirchnerista. El periodista opositor por excelencia es el fundador de Página 12, Jorge Lanata, a quien yo respeto, pero digamos, él fundó el diario, del cual después, bueno, se desprendió, cambió, pero es decir, el margen de la opinión, el contraste de opinión entre el periodismo oficialista y el periodismo opositor que juega en las grandes ligas, es una opinión semidisidente a mi juicio. Y nos cuesta mucho trabajo poder penetrar y llegar al gran público. Mi libro se ha vendido por muchos miles y estuve compitiendo con los grandes, sobre todo los libros de la década del 70, que eran los que más importaban al público argentino. Obviamente algún libro contra el kirchnerismo va a vender mucho más que un libro contra Correa. O sea, tuve la suerte, con mucho esfuerzo, de poder competir contra los escritores que fueron apoyados por los grandes aparatos editoriales. Porque hay un interés y un público subterráneo muy masivo que quiere leer y escuchar otra cosa. Pero cuesta mucho esfuerzo que eso se vea reflejado en los medios de comunicación. A mí, yo lo he visto reflejado en muy buenas ventas, pero no en buena propaganda, digamos. Para saber lo que significa el adormecimiento cultural en Argentina, antes de ayer, creo, Cristina Kirchner dijo en Vietnam que Ho Chi Minh era el San Martín de Vietnam. Ningún diario reaccionó. Sí.
Esta noche en el programa Mano Limpia mencionó que, en su opinión, la influencia cubana no era tan grande en el Ecuador como lo era en Venezuela. Y lo comparó a los servicios militares, de que no hay esa influencia cubana en los militares, en los servicios secretos. En la parte política o en la juventud o en la capa intelectual del Ecuador, ¿no hay una gran influencia del gobierno cubano? Hace un rato estaba un especialista de estos temas, que es el documentólogo Tony Cortés, que ha publicado, no sé si está acá Tony, pero ha publicado documentales muy interesantes sobre el tema. Yo no tengo información de que la injerencia pueda ser compatible o comparable con la de Venezuela, para nada, en cuanto a la injerencia cubana. Lo que hay es muchos cubanos, pero que viajan porque Ecuador los recibe, inclusive después los detienen por ilegales, hay una situación bastante irregular. Pero la invasión cubana que hay no penetra en las grandes esferas del poder. Son ciudadanos de a pie que fíjense qué mal que están en Cuba, que tratan de ir al Ecuador para mejorar su calidad de vida. Así que yo lo veo más por ese lado que en las grandes esferas. No lo puedo comparar con la injerencia en Venezuela. Pero bueno, si existe esa influencia, yo no la tengo documentada. Sí, leemos. Buenas noches a todos y comenzaré por agradecer al Instituto por haber hecho factible la realidad de esta obra, que si bien es cierto puede tener o no una gran difusión, un gran impacto, esperamos los que somos opuestos a este régimen que sí lo tenga, por elemental razón, porque creo que lo que hay que hacer siempre es defender la libertad y democracia donde quiera que se encuentre amenazada. En el caso concreto de la pregunta que hacía uno de los aquí presentes, sí, efectivamente es difícil, pero no es que no haya la influencia cubana de los organismos de seguridad. Existe. Y para eso creemos muchos, y yo también, que fue hecho esta especie de Mariel que nos costó alrededor de 75.000 cubanos en pocos años, cuando empezó el gobierno de Correa, por levantar la necesidad y el requisito de obtener una visa antes de poder llegar al Ecuador. Una vez que eso se levantó, para nosotros fue algo peor, si para los Estados Unidos y para la Florida, haber recibido 125.000 cubanos a través del puente marítimo del Mariel fue algo tremendo. Imaginemos para el Ecuador, que no tenemos realmente ni los recursos ni los habitantes, y hoy los recursos que habían se han despilfarrado. Pero bueno, eso es en cuanto a qué está haciendo el cubano. Y no por creerme importante, ni mucho menos, es porque como una parte de mis vivencias, lo único que hago yo es actuar como corresponsal de una radiodifusora aquí en Miami. Sin embargo, en 2 ocasiones me han atacado en el editorial del diario Grama. Yo, señores, lamento decir que no conozco Cuba. Ni siquiera cuando tomaba en mi juventud he tenido algún sueño o pesadilla. ¿Por qué me han atacado desde Cuba y no, digamos, cualquiera de los periódicos oficiales del Estado? Porque todos ellos están relacionados entre sí en manera de atacar a quien les conviene y, por supuesto, engrandecer, en este caso de Correa. Para terminar, y tomando la palabra que nos relataba el tema de la Universidad de La Plata, que en verdad no deja de ser un bochorno, ya que le han dado estos reconocimientos a quienes precisamente aplastan la prensa como forma de mantener ellos y subir su ego delante de la masa de votantes. Me recuerdo, y con esto termino, el famoso discurso del general Douglas MacArthur cuando, al ser relevado de sus funciones, porque aparentemente el gobierno americano lo tenía con cierta preocupación, entonces él pasa en San Francisco y da un famoso discurso que termina diciendo: los viejos soldados no mueren, solo desaparecen. Entonces aquí, con el perdón que me merece un gran masón como lo fue el general MacArthur y un gran militar y un gran estadista, quiero hacer una pequeña parodia de esa frase para explicar por qué no le han dado a Fidel Castro. Como bien decía en su amplia explicación Carlos Alberto Montaner, ya él es casi un difunto. Entonces aquí lo que cabe decir para él y para Chávez es: los viejos terroristas no mueren, solo desaparecen. Gracias. Sí, claro, por supuesto. ¿Ya está trabajando en un próximo libro?
Estoy presentándolo hoy. Una pequeña observación, Nicolás. Hace unos 10 años desertó en Ecuador el que era jefe de los servicios de inteligencia de Cuba. Se llamaba Enrique García, era teniente coronel. Lo que él contó de la penetración de Cuba en Ecuador en ese momento era muy impresionante. Quizás fue antes de eso, porque todavía Chávez no estaba en el poder. El país más penetrado por los servicios de inteligencia era Ecuador. Luego, cuando los soviéticos publicaron, los ingleses, porque fueron historiadores ingleses que publicaron los archivos del KGB, el archivero del KGB, cuando vino el colapso de la Unión Soviética, se llevó una parte de los archivos y los publicó en Londres. Y ahí aparecen unos cuantos políticos ecuatorianos de la democracia que recibían plata de Cuba y de la Unión Soviética. Y algunos de ellos, aparentemente, bueno, sin duda alguna, no son correístas, pero evidentemente también... En la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría. Sí. Bueno, yo soy María Fernanda Ega, periodista ecuatoriana, y retomando un poquito la pregunta sobre sobre la presencia cubana, hay dos datos interesantes. Uno es el del propio candidato presidencial, Luis Gutiérrez, que él fue derrocado. Dice que, de acuerdo a los propios cables de Wikileaks, fue un movimiento liderado por Chávez y Castro que lo derrocó en Ecuador. Eso es lo que él mismo afirma hoy en día. Dice que en ese entonces no se sabía, se disfrazó de muchas otras cosas, de cualquier tipo de insatisfacción popular, pero dijo ninguna era una razón para haber provocado verdaderamente un golpe de Estado. Entonces, como somos en una democracia que sacamos un presidente pasando 2 años, todo el mundo se subió a la camioneta para también sacarlo a lucio de una vez. Nadie entendió qué es lo que pasaba, pero hoy en día ha quedado más claro. Y quizás no se ve tanto a nivel cotidiano, pero a nivel público sí hay mucha presencia cubana y mucha gente entiende que son infiltrados porque están en el sistema de reforma educativa superior, en las universidades. Los directores, coordinadores son cubanos. En los hospitales, el nuevo personal que ha entrado a reemplazar a más de 30.000 médicos que fueron renunciados voluntariamente, que fue un término muy interesante, muchos fueron cubanos, y también en la misión Manuel Espejo, que es muy loable, pero resulta que nadie podía hacer más el trabajo que ellos. Entonces, en esta misión, de acuerdo a fuentes que me cuentan muy cercanas, eran encargados a través de esta misión decirle a la gente que si quería tener el beneficio ya que le proveía la misión, tenían que afiliarse al partido del gobierno. Entonces, por eso hoy en día en Ecuador todo funciona con un carnet que le da privilegio a la gente para recibir el bono solidario, para recibir una muleta, una silla de ruedas. Pero para afiliarse al partido. Eso es por un lado, y por otro, me interesó lo que dijo la primera señora, con respecto a esto de que se deciden entre ellos quién va a gobernar nuestros países. Justamente en esta semana ya se reunió el Foro de Sao Paulo en la ciudad de Quito y le reiteraron el apoyo a Rafael Correa, siendo que casi 10 años atrás estuve por casualidad en uno de estos foros, no sabía qué tan fervientemente seguía la línea castrista, y entonces ellos proclamaban que la CONAIE, que para los que no conocen es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Pachacuti, que es el partido indígena, tenía un gran progreso, era un ejemplo para América Latina, con lo cual yo coincidía, pero había perdido bastante fuego para entonces. Y ese es el partido y es la confederación que este gobierno ha atacado de la manera más descarada, impune, le dio la espalda, lo traicionó, y sin embargo el apoyo continúa. Entonces queda claro que el movimiento regional está totalmente cohesionado. Aquí no hay movimientos sociales que cuenten, por más que lo han querido disfrazar
y tienen gente en el mundo que se adhiere, que los admira, y hay mucho apoyo económico, me imagino que de Europa, de muchas partes, viene gente a ver todo este milagro que está sucediendo en América Latina, pero hoy en día nada de eso cuenta, ya los movimientos sociales se han ido, y me parece muy interesante esto de que ya es una reunión de caudillos, narcotraficantes y todo esto, y deciden quién va a gobernar. Yo creo que debería preocuparnos bastante. Sí. Primero quiero felicitarlo por su libro, que me lo voy a leer de tapa a tapa. Cuando se analiza el modus operandi, la técnica de adquirir el poder últimamente, que tal parece como que ha dejado un proceder que es común a los últimos golpes de Estado. El primero fue Adolfo Hitler. ¿Cuáles son las condiciones para poder lograr ese poder? Debe haber una sociedad totalmente insatisfecha con el gobierno que está en ese lugar. Alemania quedó totalmente insatisfecha después de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar. Entonces un señor que se llamaba Adolfo Hitler, totalmente desconocido en Alemania, se ocurrió dar el golpe de Estado, el golpe de Múnich. ¿Con qué objeto? Convertirse en el líder de la oposición al cambio que estaban pidiendo los alemanes. El primer cintillo en los periódicos de Alemania después del putsch de Múnich fue Adolfo Hitler. Ya todo el mundo en Alemania se enteró que había un señor que se llama Adolfo Hitler, que tomó entonces una gran preponderancia, todo el mundo lo va a coger, y empezó a crear su propio partido para lograr conquistar el poder a través de unas elecciones democráticas que la ganó. Una vez que todo el poder, para que se mantenga de por vida, tiene que crear una fuerza propia, las milicias, aquellas que se daban en Alemania. Ya el pueblo estaba totalmente en las manos del dictador. Fidel Castro, en Cuba, ¿qué fue lo que hizo? Asaltar el cuartel Moncada. Lo mismo del putsch de Múnich en Alemania, fue Fidel Castro en el cuartel Moncada. ¿Qué propósito, qué objetivo útil puede haber en asaltar un cuartel en Santiago de Cuba? Ninguno. El objeto era que apareciera el señor Fidel Castro, atacó el cuartel de Múnich, un acto heroico, que por aquí, que por allá, y creó entonces el líder que iba a presidir toda la lucha contra el régimen de Batista, que había usurpado el poder. Y por supuesto, ¿qué ofrecía? Cambiar una sociedad completamente corrupta, que había un dictador, más o menos activo como dictador o pseudo dictador, y ellos, por supuesto, iban a reconstruir el país con la democracia, con la Constitución del año 40. Una vez en el poder, ¿qué es lo que hizo? Y después, apoderando poco a poco del poder, hasta construir el Estado totalitario, el dueño de todo lo que existe ahí. ¿Qué hizo el señor Chávez? ¿Cuál fue el golpe de Múnich? Por el asalto por revocada de Chávez, el golpe de Estado que trató de dar. ¿Quién era Chávez antes del golpe de Estado? Nadie. Pero tratar de dar un golpe de Estado, aunque perdiese, ponía el nombre de Chávez en todos los cintillos de los periódicos. ¿Qué ofrecía el cambio? En una sociedad que estaba totalmente insatisfecha con los políticos usuales de la Venezuela de aquella época, que querían un cambio. Y el cambio, por supuesto, era el nuevo líder, que iba a cambiar aquello, que la corrupción iba a desaparecer y que se iba a entrar la verdadera democracia en Venezuela. Pero en las elecciones salió electo. Pero en cuanto que salió electo, el mismo día que puso la mano sobre la Biblia para orar, dijo que juro esta constitución que va a desaparecer de aquí del país. Ya lo anunció en la misma toma de posesión. Nadie prestó atención a aquello ni se dio caso. Poco a poco empieza a apoderarse de las cosas del poder. Las armas que empiezan a llegar, ¿para qué? Para defenderse contra quién, para defenderse contra el suelo, para crear una milicia que lo tiene Chávez en Venezuela, que dependen de Chávez personalmente, ese es su ejército personal. Cuando todos los factores están en poder, hay un régimen totalitario. ¿Cómo se combate un régimen totalitario? Muy difícil. Todavía no he visto ninguno que haya tenido éxito, a menos que sea por implosión. Cuando ya se desgaste totalmente, venga una nueva generación que es la que crea el cambio
al que siente que es necesario, pero que mientras están los que fundaron aquello, los que tomaron el poder, esta forma lo van a seguir manteniendo hasta de por vida. ¿Para qué nos sirve esto? Para detectar a tiempo cualquier otro proyecto totalitario en el futuro, que ya sabemos cuáles son los síntomas iniciales, que se van produciendo poco a poco. La ideología no tiene importancia, eso del socialismo del siglo XIX, eso es ponerle palabras a algo. Lo que interesa es conquistar el poder, un señor que cree que es especial y que tiene que mantener el poder para toda la vida. Esa situación va a existir en el futuro y nuevos ejemplos, tomando calcado este proceder, lo vamos a tener. Luego ya tenemos una experiencia, a pesar de la experiencia de los cubanos, en Latinoamérica no la supieron utilizar. Le decíamos a los venezolanos, tengan cuidado porque Venezuela puede pasar lo mismo que en Cuba. No, Venezuela es distinto a Cuba porque el ejército venezolano es un ejército profesional y no había una dictadura. Pero la lucha contra la corrupción, contra el mal manejo y sobre todo de la necesidad de llevar a una democracia y la justicia social. Eso para desde el punto de vista electoral es muy importante. Pero ya sabemos cuáles son los prolegómanos actuar a tiempo. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Rapidito, ¿puedo? Sí. Te felicito. Justamente ahí menciono que, de acuerdo a Georgian Meyer y el, ¿cómo se llamaba? El príncipe de las guerrillas que ella escribió, Fidel Castro admiraba a Mussolini. Y justamente como tomó poder Mussolini, que en gran parte yo viví en Italia, una de las pocas cosas que los italianos han estado siempre orgullosos es que los trenes están a tiempo. Lo único que está a tiempo de Italia, tocaba de regresar de ahí. Pues Mussolini interrumpió eso él mismo, dijo que lo iba a poner todo en orden y efectivamente lo puso todo en orden porque su partido, el fascista, que había causado las interrupciones y todos los problemas, los motines y demás. No importa de dónde viene la ideología, y admiro que hayas dicho eso, pero quiero mencionar otra cosa. En Ecuador tiene un éxito, Ecuador ha tenido, este gobierno, un éxito extraordinario a nivel internacional en presentarse de una manera muy distinta a la que hemos visto que es su intento de fortalecer un totalitarismo izquierdista. Incluso el otro día vi en el internet que se está recomendando una revista de los Estados Unidos que se encarga de eso, no recuerdo ahora, y varias veces lo ha hecho, el número uno, el mejor lugar del mundo para jubilarse. Okay, tú lo viste también, Gustavo. Está creando una reputación a nivel internacional que hay que parar. Creo que no tenemos más preguntas. Acompáñeme a saludarlo y agradecerle a Nicolás su libro y su presentación.